quienes nos están acompañando en este nuevo capítulo de Mujeres Violeta TV, un programa de televisión digital creado para reducir las brechas de género e impulsar el crecimiento humano. Les saluda Karen Brujes, CEO de Mujeres Violeta. Jennifer, ¿cómo está todo? Hola Karen, ¿cómo está? Un saludo a nuestra especial audiencia. Bueno, después de estas vacaciones de Semana Santa o después de esta semana de reflexión, recargados todos con estos proyectos de Mujeres Violeta y con todos los espacios que traemos para nuestra audiencia violeta. Así es. El día de hoy, después de estos días de reflexión, de introspección, para muchos de descanso, el día de hoy tenemos un programa muy especial y ahorita les vamos a contar cuál es nuestra temática. Pero como ustedes muy bien saben, en nuestro día de Mujeres Violeta TV manejamos un tema del día, tips de crecimiento, tips de alto impacto para el crecimiento humano, así como el día de hoy estaremos hablando del Festival Internacional de Cine, el Violeta Film Fest. Así que, Jennifer, comencemos con este programa. Bueno, Karen, ¿sabía usted que según el informe de la Organización Mundial de la Salud en el año 2021, nos dicen que alrededor de 1.000 personas o el 15% de la población mundial viven con alguna forma de discapacidad? También nos indica que las mujeres tienen más probabilidad de tener discapacidades que los hombres y las personas mayores tienen más probabilidad de tener discapacidad que las personas más jóvenes. Otro dato que nos indican es que las discapacidades más comunes son las relacionadas con la movilidad. Por ejemplo, problemas al caminar, para subir escaleras, también problemas con la visión y la audición, Karen. Así es. Y en los Estados Unidos, aproximadamente el 12% de la población tiene alguna discapacidad. En Europa, el 15%. América Latina oscilamos entre el 10 y el 15%. Y en África se estima que alrededor del 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad. El día de hoy, para poder hablar de este tema tan importante, un tema que es de vital importancia para entender las brechas de género, vamos a conversar con nuestra invitada Morelka Giraldo. Ella es Executive MBA, economista y politóloga, con más de 20 años de experiencia liderando procesos de diseño e implementación de políticas públicas, estrategias de inclusión y diversidad, desarrollo rural y la generación de alianzas estratégicas entre los sectores público, privado y organizaciones de cooperación internacional. Asimismo, es una mujer con discapacidad, con vocación de servicio, apasionada por el trabajo participativo con poblaciones vulnerables. Es experta en manejo en crisis, en manejo tanto en temas de paros como del COVID-19. Bienvenida, Morelka, ¿cómo estás? Hola Karen, hola Jennifer, muy buenos días. Muchas gracias por tenerme en el programa con ustedes. Espero que hayan tenido pues una semana de ojalá algún tipo de descanso, aunque sé que Mujeres Violeta todo el tiempo está trabajando permanentemente y pues eso es muy bueno para nuestra audiencia y para todas nosotras. Muchísimas gracias, Morelka. Gracias por acompañarnos hoy en un tema tan importante como es discapacidad y brechas de género. Por eso queremos comenzar con la siguiente pregunta. Cuéntanos, Morelka, cuando hablamos de discapacidad, ¿a qué nos referimos? Y asimismo, ¿cuáles son los tipos de discapacidad? Claro que sí. Bueno, en realidad en Colombia esa definición de discapacidad ha venido cambiando mucho, como lo ha venido haciendo alrededor del mundo, conforme entendemos más acerca de la discapacidad y entendemos que la discapacidad va mucho más allá de la dificultad en la realización de las actividades diarias y tiene que ver también con las barreras en el entorno. Si uno se va y se limita a la definición específica casi que clínica, la discapacidad es algún tipo de deficiencia que te impide la realización de tus actividades y eso es una deficiencia en el ser humano. Sin embargo, con el paso del tiempo y después de la firma de la Convención de las Naciones Unidas para el derecho de las personas con discapacidad, lo que empezamos a ver es una interpretación y una definición mucho más integral que comprende otros aspectos que van más allá de lo que es puramente salud. Por eso a mí me gusta referirme al tema como la dificultad en la realización de las actividades diarias. Obviamente, según el grado de dificultad, pues vemos que es o no una discapacidad. Y cuando hablamos de discapacidad, por lo menos
en Colombia estamos hablando que según los datos del DANI y según las encuestas que se le hacen a las personas, ¿y esto qué quiere decir? Que las personas que han sido encuestadas voluntariamente han reconocido que tienen una dificultad severa en la realización de unas o todas de sus actividades diarias. Somos más o menos 2.6 millones de colombianos con discapacidad entre los 5 años en adelante. Eso quiere decir que estamos hablando más o menos del 7% de la población, cuando en el mundo se está hablando del 15%. A mí me gusta aclarar que la encuesta tiene que ver con cómo se percibe uno y pues obviamente ahí puede haber discrepancias entre lo que clínicamente se reconoce como una discapacidad y uno como persona reconoce como discapacidad. En Colombia ya clínicamente y para efectos de norma se reconocen 7 tipos de discapacidades. La discapacidad auditiva, que tiene que ver con algún reto, dificultad o impedimento en la audición. La discapacidad física, que como Karen bien decía al principio y Jennifer, tiene que ver con la dificultad para moverse o algún tipo de discapacidad severa que afecta ya la movilidad de la persona o afecta alguno de sus miembros, algunas de sus extremidades, en fin, hay muchos tipos de discapacidad física. La discapacidad intelectual o cognitiva, la discapacidad visual, que es donde cae la mía, la sordoceguera, que se reconoce en Colombia como una discapacidad distinta, la discapacidad psicosocial, que comprende diferentes elementos, y la discapacidad múltiple, que básicamente lo que quiere decir es que abarca más de dos tipos de discapacidad simultánea. Puede ser una persona con, por ejemplo, discapacidad auditiva y física o discapacidad visual e intelectual, por ejemplo, o cualquier combinación. Existe en Colombia además una serie de organizaciones de miembros de la sociedad civil que representan a las personas con discapacidad por tipo de discapacidad y que tienen algún tipo de representación o actuación en las diferentes instancias que existen a nivel nacional en materia de la toma de decisiones y la implementación de la política pública de discapacidad. Wow, Morelka, muy interesante que nos comparte con respecto de la definición, pero además de las 7 tipos de discapacidades, porque generalmente se piensa que está tal vez la auditiva. O sea, yo no sabía, y esto es algo muy importante que nos acabas de compartir, que la sordoceguera es una específica. O sea, ella no haría parte de la discapacidad múltiple, sino es una muy, muy puntual, muy particular. Bueno, ahorita vamos a seguir profundizando un poco más acerca de este tema, así que Jennifer, ¿qué viene en este momento en Mujeres Violeta TV? Bueno, a continuación tenemos el video que tanto estamos esperando con los tips de bienestar y salud de nuestra querida maestra Violeta, Margarita Alzate, Karen. Así es, así que por favor disfrútenlo. Hola, te doy la bienvenida a este espacio de salud y bienestar aquí en Mujeres Violeta TV. Hoy me encuentro en la región cafetera de Colombia respirando este aire que se siente tan limpio y fresco en esta región. Y precisamente de eso quiero hablarte hoy, de lo poderosa que es la respiración para hacernos sentir calma y bienestar. La respiración es una herramienta que todos tenemos para calmar el sistema nervioso. Así que hoy te invito a respirar de manera consciente, prestando atención al flujo del aire mientras éste entra y sale del cuerpo. Vamos a empezar por llevar una mano al abdomen y la otra al pecho. Vamos a inhalar y llevamos la atención al primer sitio donde se siente la respiración. Puede ser la nariz, la garganta, el pecho. Siente el movimiento de las manos sobre tu pecho y luego sobre tu abdomen a medida que el aire va llenando tus pulmones. Y luego presta atención a la salida del aire, desocupando tu abdomen, desocupando el pecho.
Lleva la atención de nuevo a la inhalación. Sigue su trayecto, el recorrido del aire, desde el primer momento en que entra a tu cuerpo, su recorrido hasta llenar tus pulmones, hacer que se infle el abdomen, oxigenando todo tu organismo y luego saliendo de tu cuerpo lentamente para permitir la entrada de oxígeno nuevo y fresco. Inhala una vez más. Sigue el trayecto del aire dentro de tu cuerpo y exhala lentamente, sintiendo cómo se renueva tu organismo cada vez que inhalas y exhalas. Haz varias pausas al día para respirar de esta manera, conscientemente llevando la atención a la inhalación y a la exhalación. Verás cómo experimentarás más calma y más bienestar a lo largo del día. Nos vemos pronto. Bueno, y después de estos tips de Margarita, en donde nos invita a respirar conscientemente en diferentes momentos del día, es lo que nos traerá calma y tranquilidad en el día a día, continuamos con Morelka y este tema que sin duda alguna nos concierne a todos como sociedad, ¿no? Continuando con el tema de discapacidad y a aumentándole, Morelka, las brechas de género, nos damos cuenta que son dos temas que están entrelazados y que afectan a muchas personas en el mundo. Quisiéramos preguntarte, ¿cuáles crees que son esas brechas que existen con las personas que tienen capacidades diferenciales? Bueno, pues nosotros no hablamos de capacidades diferenciales, pero entiendo a qué te refieres y a veces es difícil porque la terminología va cambiando tan rápido que uno como que se queda en no sé qué es lo que debo decir. En el caso de nosotras las mujeres, realmente las brechas son mayores porque efectivamente, como lo mencionaba Karen, no solamente en el mundo, sino también aquí en Colombia, más del 54% de las personas con discapacidad somos mujeres. Entonces, pues efectivamente es una cosa que se aúna a los retos. Yo creo que realmente cuando hablamos de discapacidad, hablamos es de las barreras del entorno y es cómo yo como persona se me dificulta el funcionar en sociedad porque hay múltiples barreras. Y en este caso se entienden por barreras al entorno, barreras sencillas como las barreras, por ejemplo, físicas de infraestructura, es decir, que no haya rampas, por ejemplo, o que no haya señalización en las escaleras. Y ese tipo de barreras físicas nos impiden el interactuar a todas las personas, no solamente a las personas con discapacidad, pero efectivamente ese tipo de barrera le genera aún más retos y aún más dificultades a una persona con discapacidad. Pero hay otros múltiples tipos de barreras. Están las barreras, físicas de infraestructura que ya les mencioné, las comunicativas, y ahí caen las informativas y las tecnológicas. ¿Y estas a qué se refieren? Por ejemplo, todo este tipo de programas que ahora a raíz del COVID se popularizaron diferentes herramientas tecnológicas para comunicarnos, para conectarnos, para reunirnos, para conversar. Generan barreras para personas con discapacidades físicas y con discapacidades auditivas. ¿En qué sentido? En que para una persona sorda, este tipo de conversaciones no se pueden dar sin que haya un apoyo de un intérprete de lengua de señas. O, por ejemplo, las personas que tendemos a postear en nuestras redes sociales imágenes, pues una persona con discapacidad visual, si no tiene ese texto alternativo que le describe lo que está en la imagen, pues no puede sacarle provecho ni puede sacar la información
de la imagen que se está presentando ahí. Y a nivel de tecnológico, comunicativo e informativo hay mucho más. Dentro de la parte comunicacional también hay un concepto que hoy en día se entiende como el concepto del lenguaje claro, que efectivamente tiene mucho que ver con ciertos tipos de discapacidad, pero para mí tiene que ver con nuestra operación diaria y nuestra interacción diaria. Porque cuando uno no puede tener una conversación en donde uno puede hablar de igual a igual con cualquier otra persona y explicarle con conceptos sencillos y fáciles lo que está tratando de transmitir, pues entonces está generando una barrera informativa y comunicacional. Y quizás para mí la barrera más grande y más importante realmente la barrera actitudinal, y es esos actos discriminativos que nosotras como mujeres vivimos o hemos vivido en algún momento de nuestra vida o múltiples momentos. Son las barreras relacionadas con nuestra actitud y la actitud y la forma en la que nosotros interactuamos con otros que son diferentes en la manera en que quizás sin querer o queriéndolo, con intención, discriminamos, tratamos mal, somos quizás condescendientes, creemos que una persona porque tiene una discapacidad física, porque es persona de talla baja, porque tiene una discapacidad visual, no puede o no es capaz de, porque asumimos que la persona con discapacidad requiere ayuda y no le preguntamos si la necesita antes de ir a ayudar. La actitud muchas veces es la principal barrera y es quizás una barrera más grande que barreras que resultan evidentes como la física y la tecnológica. Entonces, muchas veces un cambio en actitud hace una diferencia sumamente grande para la accesibilidad a servicios de educación, de salud y para poder funcionar productivamente en sociedad. Yo quiero, claro, antes, Jennifer, antes de abordar como el tema de lo que viene, yo quiero compartirles a ustedes que nosotros estuvimos reunidos en la mesa de igualdad de Pacto Global y estuvimos con Morel, que tuve la fortuna de conocerla. Y eso se los comparto porque hace parte del lenguaje claro. ¿Por qué es importante el lenguaje claro? Miren, estábamos nosotros tomando un cafecito con un delicioso postrecito y teníamos en la mesa a un chico que tiene discapacidad auditiva. Entonces tenía su intérprete y él nos explicaba algo tan sencillo y era que cuando utilizamos lenguaje lo suficientemente, podemos decirlo como particular o como muy específico que pocas personas conocen, él demora mucho más tiempo traduciendo lo que queremos decir. Y mientras va a pensar cómo lo traduce de manera entendible para la persona que no está escuchando, ya se ha perdido gran parte de la conversación. Por eso es tan importante el que nosotros podamos tener un lenguaje claro. Eso quería compartirles como una anécdota y como algo que me abrió completamente los ojos y que les dije en ese momento, les dije, este año el Women Economic Forum tendrá una de sus premisas, lenguaje claro, porque nosotros vamos a contar con intérpretes de señas. Así que eso se los dejo allí como una muy buena anécdota y muy positiva en el marco de habernos conocido con Morelka. Jennifer. Bueno, Karen, como nos decía Morelka, las personas con discapacidad enfrentan varias barreras. Estas barreras pues limitan su capacidad para alcanzar el pleno potencial de su vida, ¿no? Pero sin duda alguna algo que Morelka tocó que en lo que hablaba es el tema de la empatía. Muchas veces nosotros actuamos, hablamos impulsivamente, pero antes de hacerlo no decimos, bueno, ¿cómo me sentiría yo si esto me pasara a mí? Me gustaría que fuera tratado así, me gustaría que me hablaran de esta manera, o me gustaría que me tuvieran quieto y no me permitieran hacer nada. Muchas veces la misma discapacidad la crea es la familia, no porque la persona con discapacidad no pueda hacer las cosas, sino porque tendemos como a enfocar esa mirada de, perdón por la expresión que voy a utilizar, pero de pobrecito, es que no puede. Y ahí es a donde radica el problema.
pues un llamado de verdad a todos para que hagamos conciencia y lleguemos a ese nivel de empatía, de entender que todos somos iguales, de maneras diferentes, pero somos iguales. Entonces, pues nada, yo estoy acá como muy conmovida por todo lo que nos ha dicho Morelka, pensando como a través de qué ejercicios en mi vida diaria he pasado por estas situaciones. Y claro, muchas veces uno va y trata de ayudar, pero no le pregunta, oye, ¿de verdad necesitas que te ayude? Cuando la persona lo puede hacer. Así es, eso es muy importante, tener empatía y podernos conectar verdaderamente con las otras personas, no desde cómo nos imaginamos, sino realmente de la necesidad del otro. Queremos en este momento hacer nuestro segundo break o nuestro segundo comercial, como ustedes lo saben, para poder hablar de los tips financieros con Claudia Ardila. El día de hoy estaremos hablando acerca de 4 tipos de ingresos, así que por favor disfrútenlo. Hola, soy Claudia Ardila y quiero darte la bienvenida a este espacio de Mujeres Violeta TV, en el que encontrarás herramientas y consejos prácticos para que puedas administrar mejor tu dinero y alcanzar tus metas. Hoy hablaremos sobre los 4 tipos de ingresos. Hemos pensado que un trabajo bien remunerado es suficiente para vivir sin preocupaciones de dinero, pero la realidad es que una sola fuente de ingresos no es suficiente. Por eso es importante conocer los diferentes tipos de ingresos que puedes crear para aumentar tus ingresos mensuales y tener una mayor estabilidad financiera. Así que necesitas conocer los tipos de ingresos que puedes crear y establecer una meta para saber cuánto dinero necesitas para cubrir tus gastos. Además, es importante ahorrar e invertir para alcanzar la libertad financiera. Primer tipo de ingresos, los ingresos lineales. Son los ingresos que recibes por un trabajo o servicio que realizas y que dependen del tiempo y esfuerzo que le dediques, usualmente 8 horas diarias. Por ejemplo, cualquier trabajo desde gerentes a operarios con un salario mensual o los ingresos de un trabajo freelance. Estos ingresos no cambian a menos de que trabajes más horas o subas el precio de tus productos o servicios. Segundo tipo de ingresos, ingresos de capital. Estos ingresos son el dinero que ganas gracias a tus inversiones. Puedes invertir en acciones, bienes raíces, negocios, entre otros. Pero al ganar tu rentabilidad pierdes el bien o el activo, por lo que solo lo puedes recibir una vez. Es lo que conocemos como comprar barato para vender caro. Un ejemplo de ingreso de capital es cuando compraste un inmueble o acciones y con el tiempo se valorizan y las vendes a un precio mayor. Tercer tipo de ingresos, ingresos residuales. Son los ingresos que recibes gracias al tiempo y esfuerzo que hayas invertido. Sin embargo, debes estar pendiente para que sigas recibiendo ingresos constantemente. Ejemplo, te toma tiempo y esfuerzo crear un libro o una canción y empiezas a conseguir tus primeras ventas. O cuando abres tu canal de YouTube y debes subir videos constantemente para poder monetizar ese canal. De lo contrario, con el tiempo dejas de recibir ingresos. Y por último, los ingresos pasivos. Estos ingresos los obtienes cuando automatizas un ingreso residual, convirtiéndose en ingreso pasivo. Es decir, generas dinero dedicando poco o nada de tu tiempo. Un ejemplo de ingreso pasivo es el dinero que ganas después de escribir tu libro, ya sea conocido, y se seguirá vendiendo sin que tengas que dedicar mucho tiempo, es decir, de manera automática. Otro ejemplo es cuando tienes un inmueble y lo pones en renta y recibes el dinero de esa renta cada mes y no requiere que le dediques tanto tiempo. Este último tipo de ingresos son los que te pueden ayudar a alcanzar tu bienestar económico, que pague tu estilo de vida y donde el dinero no sea un problema en tu vida. Ten en cuenta que no debes depender de un solo tipo de ingreso. Conocer estos diferentes tipos de ingresos puede ayudarte a ser más creativa o creativo en la forma en la que obtienes ingresos y a ser más resistente ante situaciones de dificultad económica. Espero que este conocimiento te sea muy útil y puedas aplicarlo en tu vida. No olvides que tienes todo para alcanzar tus metas. Gracias por ver este video y nos veremos en el próximo.
Bueno, pues después de ver estos tips financieros, vamos a continuar hablando de la discapacidad, porque la discapacidad también puede ser un factor de riesgo para la pobreza, la exclusión social y la falta de acceso a servicios básicos como la atención médica, la educación y el empleo. A menudo las personas con discapacidad enfrentan barreras que les impiden participar plenamente en la sociedad y ejercer sus derechos de manera igualitaria. Morelka, ¿cuáles son esos elementos que le permitirían a la sociedad convertirse en un espacio muchísimo más inclusivo? Bueno, yo creo que como sociedad se vienen haciendo cosas muy importantes en materia de lograr esa verdadera inclusión social y productiva de las personas con discapacidad. Ahora, hay una cosa que se llama la acción afirmativa. La acción afirmativa pues suena muy elegante, pero básicamente son las medidas que se utilizan para reducir las desigualdades, las sociales, las económicas, las culturales, y son acciones que se pueden tomar desde nosotros, cada individuo, pero también desde la empresa privada y desde el sector público, para cerrar las brechas. ¿Qué pasa? Normativamente hablando, existen acciones afirmativas que buscan cerrar esas brechas para la participación de las personas con discapacidad, para su acceso a la educación, al empleo, para su acceso a los servicios de salud. Y efectivamente ese despliegue, por ejemplo, en Colombia, se empieza a notar con toda la materia y la normatividad que existe en este aspecto. Pero quizás el reto más grande es el empleo. ¿Por qué? Hay un bajo nivel de, no de inclusión educativa, sino una vez lograda esa inclusión educativa, garantizar y procurar que las personas con discapacidad tengan el acceso y puedan terminar sus estudios. Yo soy una persona con discapacidad que soy quizás no representante de lo que nos dice la estadística en Colombia. Realmente son muy pocos los que terminan sus estudios primarios y secundarios, los que hacen estudios superiores, y en ese sentido pues ahí hay un reto importante desde el nivel público y desde el nivel privado, pero mi invitación es a ponerle el foco al tema productivo y al tema de la empleabilidad, porque más del 50% de las personas con discapacidad son empleados por cuenta propia. Ahí también hay un grupo importante de informales, y hay muchas personas que se dedican de alguna manera u otra a las actividades del hogar, a la economía del cuidado, y no perciben una remuneración. Y estoy haciendo este llamado de atención especialmente porque las mujeres que estadísticamente se dedican 30% más de su tiempo al cuidado de otros en sus hogares frente a los hombres. Cuando son mujeres con discapacidad, este porcentaje se aumenta todavía más, y además entonces no se les está reconociendo su inclusión social en las actividades, digamos, normales en las que participamos todas las personas, sino que además no se les está reconociendo ninguna remuneración por la realización de esas actividades del hogar y las actividades de cuidado. Entonces es un tema en el que le podemos poner atención, en que podemos todos desde diferentes frentes pues abordarlo y conservar, conversar sobre este tema, donde podamos realmente participar y generar esas conversaciones que lleven al cierre de brechas que lleven a la acción afirmativa, porque creo que estamos en un momento en donde realmente estamos viendo que la participación productiva de las personas con discapacidad es muy importante en la sociedad, y eso ha sido también resultado de una apuesta que se ha hecho no solamente desde la política pública, sino también desde las empresas, desde el sector privado, en encontrar las maneras de generar esos ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan trabajar desde su casa, con las comodidades y con los ajustes que requieren de pantalla, de accesibilidad física, porque realmente podemos aportar mucho a la sociedad. Maravilloso, Morel. Queremos darte las gracias, y aquí vamos a invitar a todos quienes nos están acompañando el día de hoy para continuar esta conversación con Morelka en el marco de la 4ª edición del Women Economic Forum. Morelka será una de nuestras speakers invitadas, una de las mujeres poderosas que vamos a tener en este escenario de conversación, de diálogo, para poder entender acciones de disrupción e innovación a la luz de la reducción de las brechas de género y el crecimiento de las mujeres. Morelka,
gracias por esta oportunidad que nos estás dando de conocer más acerca de la discapacidad y cómo como sociedad necesitamos transformarnos, cómo como sociedad tenemos estos retos para lograr que hagamos de este un espacio mucho más inclusivo. Yo no sé, Jennifer, si quiera decirle algo a Morelka. Sí, claro, Morelka, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y de verdad que va a ser todo un placer tenerte en el Women Economic Forum. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Yo creo que lo que permite Mujeres Violeta es hablar de temas que necesitan ser discutidos, que necesitan ser puestos sobre la mesa para que podamos hacer cosas para cambiar y para mejorar. Entonces, mil gracias por poner este tema tan importante sobre la mesa. A ti, Morelka, mil gracias. Y bueno, vamos a continuar ya con nuestra última parte del programa. Así que, bueno, ¿con qué seguimos, Jennifer? Bueno, Karen, y a toda la audiencia en este momento, vamos a hablar de un proyecto muy especial que tenemos para este año en Mujeres Violeta y es el Violeta Film Fest. Es el primer festival internacional de cine por la sororidad y la reducción de brechas de género. Karen, cuéntenos un poco más sobre Violeta Film Fest. Así es, este es un proyecto que venimos desarrollando con Puerto Velabs, que es una compañía de producción y nosotros como Mujeres Violeta con este enfoque que tenemos tan especial para hablar de la reducción de brechas de género desde proyectos innovadores. Actualmente tenemos totalmente abierta la inscripción en el Violeta Film Fest en www.violetafilmfest.com, un espacio donde estamos recibiendo cortometrajes y largometrajes que son desarrollados de mujeres, para poder hablar de como este impulso de las mujeres en la industria cinematográfica. Pero también tenemos una segunda apuesta y es de los hombres que están potenciando a las mujeres. Así que aquí también vamos a encontrar películas, cortometrajes y largometrajes que han sido creados de los hombres para hablar de las temáticas de mujeres. Y finalmente tenemos el de las compañías, el de las empresas que están apostándole a generar herramientas o elementos enfocados en la reducción de las brechas de género y siempre desde el cine, ¿no? O sea, puede que algunas compañías hayan generado en el marco de su responsabilidad social una apuesta para comunicar de manera diferencial, así que está totalmente abierta la convocatoria, es gratuita y solamente tienen que entrar al violetafilmfest.com para que del 8 de marzo al 9 de junio ustedes puedan subir sus películas y sus cortometrajes y largometrajes en la plataforma Festown. Eso con respecto de nuestro Violeta Film Fest. Bueno, pues realmente es una muy buena oportunidad para todos los cineastas y todas las personas interesadas en este género y a quienes están en esta industria para que postulen sus cortometrajes, sus largometrajes, además de que voy a contarles aquí un chismecito y es que hemos tenido muy buena recepción de nuestro festival de cine y ya tenemos varios postulados. Así es, tenemos películas que han llegado de España, de Estados Unidos, tenemos películas argentinas, chilenas, colombianas, de Venezuela y están increíbles, películas que abordan temáticas como el empoderamiento femenino, las relaciones de pareja, pero también estamos encontrando películas que hablan de temas tan fuertes como el feminicidio, películas tan impactantes como que hablan del matrimonio entre generaciones, un adulto y una niña, o sea, son películas que ustedes no se pueden perder. Más adelante les estaremos contando las fechas en las cuales vamos a estar transmitiendo y los canales porque vamos a llegar a toda Colombia con el Violeta Film Fest. Y bueno, Jennifer, ya casi estamos terminando el programa. Vamos a ver por ahora el video para conectarnos con el ser. Paola Castellano nos va a llevar a 4 grandes preguntas o 4 preguntas importantes para conectarnos con nuestro propósito de vida. Hoy te pregunto, ¿cuál es esta motivación, esta alegría por la cual te despiertas cada día? ¿Cuál es tu razón para levantarte? ¿Y cuál es tu razón para hacer planes a futuro? Me gustaría que reflexionaras sobre ello. Y es que es bien importante, independientemente de la etapa de la vida en la que te encuentres, de la edad que tengas,
que encuentres un propósito de vida. Pero realmente, ¿qué es lo que te motiva cada mañana? ¿Qué actividad del día realizas y te encuentras contento o contenta al realizarlo? Cuando alcanzas un objetivo o meta que te planteaste, ¿qué fue lo que te hizo que te sintieras bien? Con estas preguntas, quiero guiarte a la reflexión para que vayas conociendo cada día más cuál es tu propósito de vida, cuál es tu mayor motivación. Quiero que vayas pensando e identificando en lo que eres bueno o buena. Me gustaría pensaras alguna acción o actividad que realizas y que te lleva a decir, no sé si me gusta porque soy bueno o buena, o porque soy bueno o buena me gusta. Por ello, te invito a que reflexiones en estas preguntas y vayas identificando cuáles son tus habilidades y gustos para encontrar tu propósito de vida. Número 1. ¿En qué eres bueno o buena? Número 2. ¿Qué es aquello que amas hacer? 3. De lo que te gusta hacer, ¿por qué crees que te pagarían por eso? 4. De las actividades que más te gustan, que ayuda al mundo. Te dejo estas reflexiones para identificar tus habilidades y gustos que te sirvan para encontrar tu propósito de vida. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué tal estuvo el episodio de hoy, Jennifer? Hablando acerca de discapacidad y brechas de género. Pues Karen, este capítulo estuvo bastante interesante porque nos permite ver con otros lentes lo que pensamos acerca de la discapacidad y cómo se relaciona esto con brechas de género. Adicional que Paola nos deja una tareita para el próximo capítulo y es reflexionar sobre las 4 preguntas que nos dio durante su video, durante sus tips. Así es, para poder nosotros conectarnos con nuestro propósito de vida. Este es nuestro propósito en Mujeres Violeta. Nosotros buscamos generar proyectos innovadores para reducir las brechas de género. Así que en nuestro canal, en www.mujeresvioleta.tv, encuentran los 4 episodios, con este ya vamos en el 5º, donde ustedes van a ir encontrando herramientas, elementos que dentro de sus organizaciones, instituciones, estamos hablando, este es un programa que está pensado para el sector corporativo, pero también para el sector de educación, para las personas que están, como decimos, de a pie, que cada vez necesitan conocer más información para ir aportando ese granito de arena y transformar la sociedad. A todas, a todos y a todas quienes nos acompañaron el día de hoy en su episodio de Mujeres Violeta TV, les queremos agradecer e invitarles a que nos acompañen la próxima semana. Jennifer, muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Karen, a usted y gracias a Morelka y gracias a quienes estuvieron durante toda la emisión del capítulo. Así es, un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Feliz día, que estén muy bien.